Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta inauguración, vamos a llamarle así, de estas jornadas en plural, porque van a ser 2 viernes que se van a celebrar aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática sobre SEO, remarketing y gestión de contenido, que vienen auspiciadas por la cátedra GEDESTIC que tenemos en el centro. Yo tengo un placer especial por este tipo de iniciativas porque son un valor añadido a la formación que nosotros impulsamos desde el centro. Realmente creemos en ella, en este valor añadido y en esta formación añadida, permitidme que lo diga así, que es algo que podemos hacer en muchos casos gracias al auspicio de patrocinadores, como es el caso, que es GEDESCO, que ha venido propiciando el que tengamos en el centro una cátedra destinada a impulsar la competitividad empresarial desde el campo de las tecnologías de la información. Carlos, la persona que representa a TEDESCO, la tenemos aquí. Yo quiero trasladarle mi agradecimiento por todo este tiempo de colaboración, por hacer posible este tipo de actos, algo que quiero que traslades a Antonio, a tu empresa, y, insisto, agradeceros el apoyo. Decía que esta iniciativa, que como digo viene propiciada por GEDESCO y que está dentro de la cátedra GEDESTIC, pues nos permite poder disfrutar de ponentes de primera línea en un ámbito como es el del SEO, el marketing, el posicionamiento online, algo que desde hace pues ya 2 o 3 años venimos impulsando de manera continuada en el centro. Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis exactamente de qué estamos hablando. Cuando acudís aquí, como hemos hablado ya con los ponentes, queréis saber algo más, algunos ya habréis acudido a alguna charla. Nosotros pretendemos que esto sea así, absolutamente. Ahora luego Nacho, al cual también debo de agradecer, junto a César, todo el apoyo que están prestando a que todas estas jornadas y las actividades que están dentro de la cátedra lleguen a buen puerto, que lo llegan, porque nos consta, no solamente porque sean temas de rabiosa actualidad, sino también porque hay que trabajarse que vengan ponentes como los que hoy tenemos en la charla, ¿no? Yo no quiero dejar de presentar esta sesión sin recordar a todos los presentes que nosotros estamos haciendo un esfuerzo no solamente por hacer charlas aisladas, que yo creo que mucha gente ya hace en muchos sitios, lo cual está muy bien porque hay que ponerse al día en estos contenidos, sino también para recordar que nosotros, también auspiciado por la cátedra, estamos propiciando un módulo formativo aquí en la universidad, un experto universitario en marketing online, que os quiero recordar simplemente a todos que tenemos a vuestra disposición para todos aquellos que quieran profundizar, ampliar formación en este apartado. Y desde este año, desde el año anterior también, pero desde este año sobre todo, lo que queremos es vincularlo a un máster que tenemos en el centro, que es un máster oficial en gestión de la información. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática apuesta por este tipo de formación como un añadido más, un escalón más dentro de la formación de nuestros titulados hacia algo que entendemos que es, iba a decir otra vez de actualidad, pero que es de necesaria actualidad. Estábamos hablando en la comida de que posiblemente estemos hablando de uno de los sectores donde el empleo y la necesidad de profesionales se hace más patente en este momento. Más allá de que uno pueda estar saturado también en el correo con spams y ver tal de que hace falta un community manager, pero ¿qué es un community manager? No todo el mundo puede ser un community manager. Nosotros queremos ir más allá y mucho más que el community manager está el tema de la competitividad empresarial. Nosotros el máster en gestión de la información que impulsamos desde el centro, que está abierto en este momento la prescripción, es un máster que tiene la vocación de formar a los futuros Chief Information Officers en las empresas. Ese puesto donde lo que se visualiza y lo que se hace clave es la persona que sabe gestionar perfectamente la información que hay alrededor de la empresa desde el punto de vista tecnológico para que esa empresa gane en competitividad. Me estoy repitiendo la palabra de competitividad. Si hubiera aquí un conocido mío me señalaría con el dedo. Es también formación, es también conocimiento y es algo que nos sirve para que la sociedad avance, no solamente competitividad. Os recuerdo todo, gracias otra vez a GEDESTIC. Tenemos el módulo formativo en marketing y posicionamiento online, tenemos el tema del máster universitario y tenemos sobre todo estas 2 jornadas, la que tenemos hoy el viernes que viene, que yo voy a hacer la palabra a Nacho Gil,
lo cual, insisto, vuelvo a agradecerle toda la organización para que nos cuente y nos detalle en qué van a consistir y quiénes son los ponentes que van a estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Dar las gracias también al centro. Eduardo, evidentemente, y César representan a la Escuela de Informática. Y la verdad es que es de agradecer porque meterse en campos innovadores que van evolucionando a una velocidad que no nos da tiempo a madurarlas lo suficiente como para incorporarlas de una manera a lo mejor de lo más adecuada en un plan de estudios, que es cuando una materia lleva un tiempo pues asentada en el tiempo y hay un campo científico que la avale, etcétera, pues muchas universidades evitan el impartirlas hasta que no están como más asentadas, ¿no? Yo creo que es un reto que la escuela está apostando por ella al permitir que estas materias, como es todo lo que es el mundo del posicionamiento, los social media, community managers, etcétera, pues el dar respuesta a través de foros en los cuales generosamente la empresa, GEDESCO, pues permite el que podamos traer a ponentes de la altura como los que hoy y la próxima semana tenemos y que entre todos pues vayamos generando los contenidos, la evolución y las tendencias de lo que yo creo que nos va a ir generando cada vez más interés y más valor, ¿no? Yo creo que voy a pasar a presentar, por no enrollarnos y porque también hemos empezado con un poquito de retraso, a los ponentes que tenemos. Yo quiero simplemente recordar una cosa. Hoy es el día de Internet y precisamente Internet posiblemente está en el origen de todo lo que nos hace estar hoy aquí a todos. Entonces, me gustaría que se pudiera visualizar eso de alguna manera. Es cierto. Es cierto. Bueno, yo creo que en primer lugar también, bueno, en segundo lugar, dar las gracias a los ponentes porque es muy complicado conseguir una fecha en la que puedan coincidir todos y venir. También daros las gracias a todos los que estáis aquí porque sabemos que algunos que sois estudiantes pues tenéis malas fechas ahora y los que sois profesionales pues daros las gracias por contar con nosotros para ampliar y contrastar y comparar conocimientos. El conocimiento no solo se genera con lo que los ponentes nos cuenten hoy, que es una experiencia y conocimientos, sino también por las preguntas que formuléis y las experiencias que os invitamos a que enriquezca el conocimiento de todos y os agradecemos. Paso ahora sí a presentar a Fernando, con tu permiso, Eduardo. Fernando, eres licenciado en Ciencias de la Información. Escogió una especialidad de Comunicación Audiovisual hace algunos años, pero continuó su formación en la Complutense de Madrid a través de un máster en Dirección de Marketing por ICADE y luego hizo un máster en Business Administration en Fundesem, Business School, ¿no? Ha hecho diferentes estudios también en la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, ¿no? Luego, por otro lado, es coautor creo que son 5 o 6 libros, ¿no? De técnicas de posicionamiento online, técnicas avanzadas de posicionamiento online. Esta andadura yo creo que la empezó, si no me equivoco, en el 2006 y desde entonces ha sido invitado, es profesor en diferentes universidades. Voy a mencionar algunas: la Universidad de Zaragoza, la Pompeu Fabra de Barcelona, la Cátedra Caixa de la Universidad de Alicante, el CEU Cardenal Herrera, la Universidad Champ I, la Politécnica de Madrid, la Pontificia Bolivariana de Medellín en Colombia, en Madrid, en Fundesem, etcétera, ¿no? Pertenece a diferentes asociaciones de análisis, de gestión del conocimiento, etcétera. Ha sido ponente en jornadas, seminarios, es experto no solamente en conocimiento e información, sino que además es director y fundador de Human Level Communications. Viene inicialmente del mundo de la comunicación audiovisual, del mundo del marketing, pero también ha trabajado no solamente en el mundo de la formación del posicionamiento online, sino también en los medios de comunicación. Creo que también te dedicaste un tiempo en la radio, sí, e incluso en La Verdad, ¿no? En el periódico La Verdad también trabajé. Y a partir de ahí una densísima que no la leo para no entretenerme demasiado tiempo. Y Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras de acuerdo, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Agradecer a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y también a la Cátedra GEDESCO por la oportunidad de estar esta tarde pues con todos vosotros. Bueno, como ya han dicho bastante, simplemente deciros que Human Level Communications es una empresa en la cual hay un equipo estupendo de personas trabajando detrás de mí que me permiten a mí pues estar dedicándome también a temas de formación y demás. Los libros que han aludido son estos. Nos vimos en la necesidad de editar estos libros porque realmente en el 2004-2005 nadie sabía lo que era el posicionamiento en buscadores y si queríamos vivir de ello, más valía que enseñáramos a las empresas lo que era esto para que valorasen el papel de esos profesionales y nos contrataran, porque si no íbamos a tener muy poco futuro.
Como ya he visto que en la página web de esta jornada se han pasado por aquí colegas de temas de SEO, de posicionamiento, y ya habéis visto, digamos, las partes básicas de lo que es SEO, y hoy voy a hablar específicamente de SEO internacional, con lo cual no voy a entrar en los detalles básicos de posicionamiento en buscadores, sino que voy a dar por supuesto que sabéis y controláis esos aspectos básicos, y sobre eso vamos a construir para ver problemas, oportunidades y cuestiones específicas que se dan cuando se tiene que posicionar un sitio web a nivel multidioma y multipaís. Esta va a ser un poco la agenda que vamos a seguir y, en primer lugar, partimos de por qué tendríamos que dirigirnos a un mercado internacional. Bueno, no hace falta que os diga, la que está cayendo es lo que oímos todas las mañanas en cuanto encendemos el transistor en casa. Realmente la demanda en España se está restringiendo, se está construyendo, cada vez es menor, así que muchas empresas que antes no se habían puesto el foco en el exterior, realmente se están planteando que tienen que ir fuera, tienen que buscar nuevos mercados. En la zona de Levante, yo soy de Alicante, conocemos muy bien el auge que durante unos años tuvo el mercado inmobiliario, y esas promotoras que en aquella época, digamos, se centraron en hacer su negocio aquí, hoy en día se están yendo a vender viviendas, por ejemplo, a países del este, a Rusia o también a Punta Cana, Colombia, etcétera. Es decir, hay que buscar nuevos mercados. Y para buscar nuevos mercados están los métodos tradicionales, ir a misiones comerciales, ir a ferias, hacer, digamos, labores de prospección y de sondeo comercial, pero Internet, como nunca antes, nos permite tener una visibilidad, si lo hacemos bien, para sondear el potencial de mercado que puede haber en otro país para nuestro producto, para nuestra marca, para nuestro negocio. Nos permite ver si hay potencial, si hay interés por eso que nosotros tenemos que ofrecer. Así que es una forma poco arriesgada y con una inversión, digamos, reducida, en donde nosotros podemos probar dónde hay potencial y desarrollar a partir de ese momento, invirtiendo con mayor número de recursos, allí donde se ve que sí que hay potencial para nuestro negocio. A la hora de pensar en dar el salto y hacer una versión internacional de nuestra web, hay algunos prejuicios de los que partimos que pueden llevarnos a engaño. Uno de los prejuicios es pensar que la primera versión internacional de nuestra web ha de estar exclusivamente en inglés, pensando que el inglés es el idioma más comúnmente conocido cuando sales de España. Esto es así, pero no debemos pensar que esto es la generalidad. En cualquier país del mundo la gente está acostumbrada a usar su idioma y evidentemente harán sus búsquedas cuando entran en Internet en el idioma que tienen por costumbre usar. Así que, primer prejuicio, si creemos que hay potencial de mercado para nuestro producto, para nuestro servicio, para nuestra empresa, en un país cuyo primer idioma no es la lengua inglesa, no solamente debemos pensar que con la versión de inglés ya tenemos suficiente, sino que tendremos que adecuarnos a diferentes perfiles. Y la decisión de a qué perfiles atacar primero puede venir la respuesta si investigamos lo que nos dice nuestra analítica web. Si entramos en Google Analytics, vamos a empezar a ver, a partir de cualquier sitio web que tengamos, si por casualidad en algún momento algún visitante de otro país distinto ha entrado en el sitio web y se ha interesado por nuestros productos, por nuestra oferta. Y ahí vamos a ver también que no siempre, y a pesar de lo que pueda parecer, el idioma es equivalente al país de procedencia del usuario. Si en Google Analytics usamos como primer criterio de segmentación el país de procedencia de la visita y como criterio secundario o dimensión secundaria el idioma, nos daremos cuenta, por ejemplo, que nos puede llegar tráfico de Bangladesh que hablan en inglés, es decir, que tienen como variable de idioma en su navegador el inglés o el inglés americano. De Bélgica nos llegará gente que habla francés, pero también nos llegará gente con navegadores en inglés. Depende del perfil del público al que se dirige nuestra web, en ciertos casos puede darse la circunstancia de que, a pesar de que nos dirigimos a países que pueden hablar mayoritariamente árabe, chino, coreano, es posible que las personas que toman las decisiones o que se pueden interesar por nuestros productos sí que hacen, para su ámbito específico profesional, hacen las búsquedas en inglés. Para entender esa circunstancia, por ejemplo, aquí tenemos también tráfico de China y nos llega gente de China con navegadores en inglés
de Estados Unidos y gente de China con navegadores en chino, efectivamente. Así que de aquí sacamos una primera enseñanza de dónde está llegando gente que se interesa por nuestro contenido y en qué idioma tienen configurado su navegador. En segundo lugar, también podemos extraer conclusiones interesantes, un insight importante, si revisamos de las visitas que llegan como tráfico orgánico, sabéis que son las visitas que llegan de posicionamiento natural en buscadores, y tomamos como dimensión secundaria el idioma del navegador, es decir, qué buscadores usan y qué idioma tenían en su navegador. Y ahí nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, los usuarios que están en Rusia, hablan ruso y están buscando aspectos o productos propios de Rusia, mayoritariamente usarán Yandex. Pero, sin embargo, esos mismos usuarios, cuando estén buscando información de otros países que no son Rusia, saben que va a ser mucho más fácil conseguir esa información si lanzan la búsqueda en inglés en un buscador generalista o de ámbito multinacional como Google. Así que mezclar esas dos dimensiones, en qué idioma hablan los visitantes y qué buscadores usan, me va a dar también un insight para saber en qué idioma tengo que tener mi contenido. En tercer lugar, y a la hora de acometer esa versión internacional en inglés, tenemos que darnos cuenta de que el inglés es la opción obvia de desarrollo adicional de una segunda versión de una web para todos los países cuyo primer idioma no es el inglés. Es decir, holandeses, franceses, italianos, cuando quieren desarrollar la primera versión internacional de su web, la opción obvia es inglés. Y eso lo que provoca es que el mayor nivel de competencia en los resultados se da para contenido en inglés. Si miramos en Google para la búsqueda Apartment in Benidorm, vemos que aparecen 3.170.000 resultados. Si repetimos la búsqueda solamente en francés, Appartement à Benidorm, aparece 895.000. Fijaos cómo ya es la tercera parte de los resultados que aparecían en inglés. Si hiciéramos esa misma búsqueda, por favor no me hagáis pronunciarlo, no tengo ni idea de noruego, pero creedme, si os digo que ahí pone apartamento en Benidorm en noruego, si hacemos esa búsqueda en noruego, solamente tenemos 145.000 resultados. La zona de Benidorm, la Marina Alta, Altea, toda esa zona, es un área que les gusta a los escandinavos. Si hay potencial de mercado en Escandinavia y yo tengo mi web en sueco y en noruego, evidentemente me voy a pelear con un número mucho menor de resultados que si exclusivamente la hago en inglés. Por mucho que tenga razón al pensar que la mayor parte del público escandinavo habla y entiende perfectamente el inglés, ¿vale? También, digamos, es un prejuicio que no debemos pasar por alto el pensar que un único idioma nos vale para comunicarnos con las mismas palabras en todos los países donde ese idioma es hablado. Por ejemplo, en Brasil, donde se habla el portugués, usan hasta 3 términos distintos para denominar a la fruta mandarina. Es decir, depende de la región de Brasil donde estemos, a esa misma fruta se la llama con palabras distintas. Ni que decir tiene que, evidentemente, si comparamos cómo se usa el lenguaje castellano en España y cómo se usa en Latinoamérica, vamos a encontrar múltiples localismos y usos específicos del idioma en distintos países. Una única versión de nuestra web en castellano, que es perfectamente válida para posicionarnos en España, no nos va a servir igual de eficazmente para responder a las búsquedas de esos mismos conceptos si queremos enfocarnos a un público latinoamericano. Hay múltiples palabras que incluso tendrían un aspecto peyorativo, es decir, una connotación negativa. Coger apenas se puede usar en ningún país de Latinoamérica porque allí usan agarrar y coger tiene una connotación negativa. Carro, coche, manejar, conducir. Y ahora que está aquí tan de moda, aquí cuando un cliente te llama y te dice, oye, ¿me puedes cancelar la factura? Te echas a temblar porque lo que está diciendo es que no te la va a pagar, que está pidiéndote un abono de la factura porque no te la va a pagar. En Colombia, cancelar la factura es efectivamente pagarla. Cancelar la cuenta en el bar es que voy a pagar la cuenta del bar. Así que tenemos que entender cómo se usan las palabras en un sitio y en otro, porque al final el objetivo del posicionamiento es efectivamente lograr que tu web aparezca para las búsquedas de tus usuarios. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un portal de páginas amarillas de Venezuela y palabras como, por ejemplo, empresas que vendían ruedas o neumáticos aquí en España, allí son empresas que venden cauchos.
Así que hay que entender el idioma local, porque si no, no vamos a lograr posicionar nuestra web en aquellas búsquedas que nuestros clientes potenciales harían. Para trabajar en posicionamiento, me imagino que lo habréis visto ya, tenemos como herramienta fundamental o muy útil Google Keyword Tool. Es una herramienta que nos permite sondear qué búsquedas se registran en las distintas versiones locales, nacionales de Google, y nos permite incluso hacer mezclas de idiomas con localización. Puedo saber, por ejemplo, cómo buscan en español la comunidad hispanohablante que vive en Estados Unidos, y puedo hacer ese cruce de país-idioma. Esta herramienta, ante un input de varios términos de búsqueda, me va a devolver sugerencias de términos o de búsquedas que son frecuentes en determinado país. Eso me va a dar una información muy valiosa para saber qué palabras y qué patrones de combinaciones de frase debería incluir en mis contenidos. Una herramienta adicional, Ubersuggest, igualmente permite configurar la herramienta haciendo mezclas de localizaciones e idiomas, tomando en cuenta los usos localistas de ciertos términos en determinados países. Google Trends, sabéis que si Google Keyword Tool es la herramienta que nos permite sondear el potencial de búsquedas o de promedio de búsquedas mensuales que una determinada frase de búsqueda registra en Google, Google Trends permite, por el contrario, ver la tendencia a largo plazo que tiene una búsqueda en una zona determinada. En este caso, debemos estar atentos porque Google Trends, cuando lo abrimos por defecto, nos aparece la búsqueda para todo el mundo, y entonces nos va a mostrar tendencias e incluso si queremos identificar patrones estacionales en donde se mezcla el tráfico o las búsquedas de países que están en diferentes áreas del globo terráqueo. Y esto va a provocar que si yo comparo cómo se registra el número de búsquedas, por ejemplo, comparando los términos playa y esquí, vais a ver que depende de cómo configuro la herramienta, los picos de playa los puedo tener justo en julio y los picos de esquí justo en Navidad, en diciembre, pero si me fijo en Argentina, los picos para la búsqueda playa estarían justamente en diciembre, porque ellos están en el otro hemisferio, y los picos de esquí los tiene justamente en mitad de nuestro verano. Tenemos evidentemente curvas que tienen la fase invertida. Si mezclamos esas dos curvas, una fase de alguna manera va a anular a parte de la otra. Así que es conveniente usar esta herramienta si queremos identificar patrones estacionales de manera que no mezclamos países que están en hemisferios distintos. También la herramienta Google Trends, en la parte en donde vemos la incidencia de ciertas búsquedas en determinados países, nos permite, por ejemplo, comparar e identificar los sinónimos o, digamos, los conceptos homólogos que se usan en un país y en otro. Aquí, por ejemplo, estamos comparando dónde se usa la palabra neumáticos y aparecería Argentina, Chile y España, y dónde se usa la palabra cauchos y aparecería sobre todo Venezuela, que es donde se usa ese localismo de esa acepción del término. Coches o carros, coches vemos que se usa sobre todo en España y carros se usa sobre todo en la parte del norte de Sudamérica. ¿Vale? Así que muy interesante aprender a segmentar bien esas herramientas por los ámbitos geográficos para identificar correctamente dónde se usan qué palabras. Se puede dar el caso incluso en Japón, en donde una misma palabra, al menos en teoría, podría escribirse con 3 vocabularios distintos, porque ellos usan un juego de 46 caracteres, hiragana, para escribir exactamente los símbolos propios del japonés, pero también usan otro conjunto de caracteres que llaman katakana para componer de alguna manera símbolos que corresponden a los grupos fonéticos de palabras que no son propias del japonés. Y por último, usan el kanji, que es la herencia de 8.000 caracteres propios del idioma chino. O sea que ahí la selección de palabras clave es todavía más complicada. Como veis, aquí estamos en un primer escenario totalmente de marketing en donde tenemos que saber quiénes son nuestros clientes, dónde están y cómo buscan. No pienses que porque Google sea el buscador que se usa en un 95% de las veces aquí en España, es igual en todo el mundo. En China se usa Baidu,
De hecho, Google está censurado en China. Tiene una versión, se usa sobre todo en Hong Kong, pero apenas se usa Google en China. Baidu es el buscador mayoritariamente empleado en China. En determinados países, junto con China, por ejemplo, en Rusia se usa Yandex, República Checa se usa Setnam, en Corea se usa Naver y Daum. Tenemos que tener en cuenta que hay determinados países, poquitos, eso sí, en donde hay otros buscadores que se usan más que Google o que se usan tanto como Google. Así que tenemos que investigar para ver cuál es la cuota de mercado que tiene cada uno de los buscadores a la hora de trabajar con ellos. Y esos buscadores además tienen sus propias peculiaridades. Por ejemplo, Baidu no dispone de configuración de geolocalización de dominios. No podemos orientar un dominio a una área geográfica determinada, como sí, por ejemplo, podemos hacer con Google Webmaster Tools. En ese caso, y puesto que no podemos geolocalizar un dominio, mejor que utilizar un dominio .com, un dominio genérico, un GTLD, es mejor usar un Country Code Top Level Domain, es decir, un dominio de primer nivel propio de China, .cn, o un dominio de segundo nivel, .com.cn, y alojar el sitio web en un servidor que esté también geolocalizado en China. Baidu todavía valora metaetiquetas que Google jamás ha tenido en cuenta en su algoritmo de relevancia, como es la metaetiqueta Keywords. Atención a contenidos y búsquedas censuradas, y ojo, porque Baidu prácticamente le da igual de dónde llegan los enlaces, todos los valora por igual. Digamos que en ese sentido no ha llegado a perfilar y a refinar tanto el valor y la credibilidad de los enlaces entrantes en base a la autoridad del dominio que los envía. Yandex, el buscador más usado en Rusia, sí dispone de herramientas de geolocalización. Además, Yandex contamos con la ventaja de que en el dominio yandex.com sí tiene una interfaz usable en inglés. Tiene un algoritmo de relevancia similar al de Google. Para la popularidad, Yandex valora tanto los enlaces entrantes como que tú tengas referencias a fuentes solventes externas, es decir, valora para la popularidad tanto enlaces entrantes como enlaces salientes, y también tiene en cuenta, aunque con poquito valor, el contenido de la meta keywords. De forma que esos serían, junto con Google, los buscadores más grandes a nivel mundial. Y podemos, en cualquier caso, sondear en Google para buscar cuáles son las cuotas de reparto de los diferentes buscadores en cada zona del mundo. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, y a pesar de que Google procede de allí, la cuota de mercado de Google no es tan grande como lo es en Europa. Solamente un 66%, usándose en cambio en mayor medida, por ejemplo, Bing, Yahoo o América Online. Vemos que en Europa la cuota de Google es mayoritaria, aquí incluyendo, por ejemplo, Yandex, es decir, incluyendo Rusia. Si fuéramos a países como España estaríamos en el 93-95%. En Asia vemos que Google se usa en un 73%, pero aparece Baidu. Si aisláramos solamente China, el protagonismo de Baidu sería infinitamente mayor. Y si vamos a Japón, vemos que el 54% de los resultados proceden de Yahoo. Aunque Yahoo, que llegó a un acuerdo con Bing hace un par de años, ahora mismo en Japón está devolviendo o está bebiendo de la base de datos de Google, porque Bing todavía no tiene desarrollada la búsqueda para japonés. En Corea vemos que aparecen Naver y Daum como los principales buscadores, o en China aparece Baidu. En cualquier caso, lo interesante es poder acceder a quién hace estos estudios actualizados y descargar las últimas cifras. Están disponibles, todos estos logos son clicables en Nielsen, en Forrester Research, en Comscore, en Experian Hitwise o en algunas de estas fuentes también para el mercado chino. Se suelen publicar estudios trimestrales donde aparece el reparto de la cuota de mercado que se reparte en los distintos buscadores. Lo siguiente que sería interesante es analicemos qué tal les va a los competidores que ya están allí, qué palabras usan, dónde están posicionados y cómo les va, porque eso también me va a dar un input interesante para seleccionar mis palabras clave y ver a quién me enfrento. Para eso tenemos herramientas muestrales con márgenes de error para sitios web pequeños, muy grandes, pero conforme el sitio web es mayor, el margen de error disminuye. Por ejemplo, Alexa. Si yo conozco de las 3 curvas los datos reales de tráfico de uno de los actores, puedo inferir que si en la curva me separa de un competidor el doble o la mitad,
más o menos podría inferir cuál es el valor del tráfico, del tráfico que viene de búsqueda de ese competidor. En Alexa podemos ver distintos indicadores, alcance, porcentaje de tráfico que llega de búsqueda, algunos datos de calidad de la visita como ratio de rebote, tiempo en el sitio, promedio de páginas vistas por usuario y también de dónde llega el tráfico a cada sitio web. Aquí lo interesante es que si tú tienes que analizar un sitio web, identificas competidores que están en el mismo nicho de mercado y entonces puedes analizar cuál es la procedencia de ese tráfico, qué palabras clave están siendo importantes para generar ese tráfico y cómo están posicionados. Alexa nos da algunas cifras. También podemos usar el propio buscador para saber el nivel de competencia que hay para una palabra clave determinada en un país concreto, haciendo la búsqueda con el comando intitle. Si alguien sabe SEO, sabe que si te quieres posicionar para un concepto de búsqueda, el primer sitio donde vas a poner ese concepto de búsqueda va a ser en el title de la página correspondiente. Por tanto, haciendo la búsqueda intitle entrecomillado hoteles en Cartagena, de inmediato van a aparecer todas las búsquedas que cumplen el criterio de que la expresión literal hoteles en Cartagena está en el title de la página. Si está en el title, indefectiblemente es porque quien hizo eso tenía la intención de que la página se posicionara para esa búsqueda exacta. Y ahí podríamos ver que nos da 42.000 resultados. Bueno, si quieres posicionarte para esa búsqueda, ese es tu nivel de competencia. A la hora de hacer, digamos, esa prueba, os recomiendo que uséis la versión local de Google adecuada. En este caso, Hoteles en Cartagena, estábamos tratando de identificar el potencial de tráfico o el potencial de competencia, aludiendo a Cartagena de Indias, Colombia. Si queremos saber cómo son los resultados que nos daría Google en Argentina o en Gran Bretaña, en primer lugar debemos escoger la versión local del buscador. En segundo lugar, usar el idioma por defecto que nos sugiere, español de Latinoamérica o inglés, según el caso. Y en tercer lugar, tratar de que Google ignore nuestra geolocalización por IP, porque cada vez que hacemos una búsqueda, como bien sabéis, Google sabe desde dónde estamos lanzando esa búsqueda. Para sobreescribir ese valor de dónde estamos geolocalizados por nuestra IP, debemos ir a herramientas de búsqueda y decir, queremos buscar cerca de, e ingresar ahí la ubicación. Si estamos usando Google de Argentina y ponemos aquí Buenos Aires, estaríamos mucho más cerca de ver los resultados que vería para esa búsqueda una persona que esté ubicada en Buenos Aires, Argentina. Estamos usando la versión local del buscador en el idioma adecuado y además estamos ubicándonos exactamente en ese sitio. En ese caso vemos que a pesar de que hagamos la búsqueda desde Alicante, España, ponemos Hotel Buenos Aires y nos va a devolver resultados de búsqueda local, lo cual quiere decir que nos ha identificado como alguien que está allí. Nosotros también nos gusta mucho esta herramienta, SEMrush, una herramienta muy recomendable. Es una herramienta de pago por suscripción, se puede usar hasta un cierto nivel sin pago, pero sirve muchísimo para analizar en qué términos de búsqueda un dominio está posicionado. Uno ingresa el dominio y inmediatamente para todas las versiones locales de Google y alguna de Bing sabemos para cuántas búsquedas distintas en las diferentes versiones locales de Google esa versión del buscador, perdón, esa versión del sitio web está visible en puestos top 20. Y eso nos está diciendo exactamente cómo de popular o qué visibilidad tiene. De hecho, la herramienta, en base a las posiciones que ocupas y en base al volumen que esas búsquedas registran en Google Keyword Tool, te va a extrapolar o a inferir qué potencial de tráfico tiene el sitio web. Y ahí vas a poder comparar. Oye, ¿para cuántas búsquedas distintas está posicionado, por ejemplo, el sitio web de Turismo de Colombia respecto al sitio web oficial de Turismo de España? Bueno, pues aquí puedes ver cómo Turismo de España está posicionado para un número mucho mayor de búsquedas que el de Turismo de Colombia. Te permite comparar diferentes dominios. Tipos de dominio. Podemos atacar el mercado internacional desde un dominio .es, desde un dominio .fr, desde un dominio country code. Mi recomendación sería no, no es el mejor escenario.
El mejor escenario para ir a todo el mundo es partir de un dominio top level domain, un dominio .com, .net, .info, .biz, es decir, un dominio cuya extensión no está conectada con ninguna localización geográfica. Eso nos va a permitir que el dominio se posicione por igual en cualquier parte del mundo donde queramos y para la cual generemos contenido de interés. Este sería el mejor escenario para desarrollar versiones internacionales. Si tenemos un dominio .es, .fr, .it, un dominio country code top level domain, nos da una ligera ventaja de posicionamiento en igualdad de condiciones para un dominio que fuera .com en el país concreto al que corresponde su extensión. Pero no es un escenario adecuado para lanzarse a la aventura internacional. Después veremos algunos inconvenientes que tiene. Por último, sabéis que podemos registrar lo que se llaman dominios IDN, Internationalized Domain Names, dominios que permiten incluir en el dominio caracteres que no son de forma nativa compatibles con el sistema de servidores de nombres que se usa en Internet. Es decir, se usa una traducción con un tipo de código especial para transformar esos caracteres en cadenas Unicode normalizadas. De forma que podemos usar este tipo de dominios. España es cultura. La ñ es un carácter que ofende, digamos que no es compatible con el sistema de servidores de nombre. Aunque el usuario, ese va a ser el nombre de dominio que va a ver en su navegador, lo que va a viajar por la red en realidad va a ser la traducción en Unicode de ese dominio que tenemos aquí arriba, ¿vale? Eso será lo que viaje por Internet y será lo que se busque en los servidores de nombres para ver la IP que le corresponde. Igualmente podemos usar caracteres árabes, griegos, cirílicos, etc. Muchos inconvenientes, no los recomiendo. Las herramientas de Google fueron originalmente diseñadas para admitir caracteres del alfabeto inglés normal. Así que si tenemos y usamos algún dominio de ese tipo, a la hora de configurar la huella de Analytics, por ejemplo, vamos a tener que añadir líneas de código extra para identificar correctamente el nombre del dominio utilizando esa traducción, utilizando la sintaxis Unicode. Igualmente, si estamos empleando huellas multidominio, en donde vamos a querer después filtrar, usando como patrón de filtro el nombre del host, tendremos que usar este patrón de filtro, es decir, visitas que llegan a través de españaescultura.es / es decir, el tubo, lo que significa o, la versión Unicode del mismo dominio. Si no, no registraremos correctamente las visitas. Cuando nos pasó esto, acababa de aprobarse ese tipo de dominios y la verdad es que no había prácticamente literatura desarrollada sobre esto. Nos costó bastante resolver este problema con las herramientas de Google. No es recomendable usar este tipo de dominios porque evidentemente de cara al exterior es mucho más difícil que un usuario en otro país tenga un teclado o sepa cómo generar esos caracteres especiales. Así que en principio los dejaríamos para un uso puramente nacional. Estas serían algunas recomendaciones clave para llevarse a casa. Si creemos que tenemos potencial de mercado en otros países o vamos a invertir en el desarrollo de un dominio de cara a venderlo cuando ya tenga un cierto valor, mejor apostar por un .com, un dominio que después podamos llevar a nivel internacional y que no tenga limitaciones. Si por el contrario tenemos muy claro desde el principio que vamos a restringir nuestro negocio a un ámbito puramente nacional y lo tenemos claro, entonces quizá por ese pelín de irrelevancia que nos da el country code, mejor apostar por un dominio con extensión propia del país. Pero en cualquier caso, mi recomendación sería: ¿vais a invertir realmente en el posicionamiento de un dominio? Al menos registrar las versiones .com y .es. Es decir, no tiene ninguna gracia que uno registre una marca, invierta fuerte en promocionar y después no controle las dos versiones del dominio. Algo que le pasa, por ejemplo, hoy en día a Panamajack. Panamajack controla solamente una de las dos versiones del dominio. Es interesante porque si no, digamos que vas a favorecer a un competidor que va a estar alimentándose de tu propia inversión en publicidad. Otra de las preguntas habituales es, vale, si no vamos a dominios distintos para cada país y vamos a subdirectorios o subdominios, ¿cómo elijo entre desarrollar versiones internacionales como subdominios o como subdirectorios? Bueno, yo plantearía algunas preguntas. ¿Depende muchísimo tu tráfico de una única keyword?
Si depende mucho tu tráfico de una única keyword, quizá esa keyword la puedes poner como nombre del subdominio, ¿vale? Y tenerla ahí te va a dar una relevancia de cara a las búsquedas, con lo cual, en principio, podría compensar la pérdida de popularidad que tienes porque no vas a heredar la popularidad de tu dominio principal. ¿Tienes capacidad de generar popularidad hacia el subdominio? Puesto que no vas a heredar la popularidad de tu dominio principal si haces un subdominio, tienes que tener músculo para desarrollar enlaces que alimenten de popularidad, credibilidad y autoridad a el dominio principal y el subdominio. Para eso, investiga cuál es el PageRank de tu competencia, qué PageRank tienen los dominios que ocupan las primeras posiciones, qué son tu objetivo de posicionamiento. ¿Tienen un PageRank alto? Si tienen un PageRank alto, quizá no te va a compensar desarrollar subdominios. ¿Puedes generar realmente cantidad de contenido en subdominio? O mejor, ¿tienes un número enorme de páginas por indexar? Si eres un medio online y tienes 2, 3 millones de páginas colgando de un dominio y vas a hacer una versión internacional de tu web donde vas a tener otras nuevas 2 o 3 millones de páginas, en ese caso va a ser más fácil que Google indexe en paralelo dominio y subdominio que aumente el volumen de páginas indexadas de un único dominio de 3 a 5 millones. En esos casos, si la respuesta es no a esas preguntas, evidentemente mejor un subdirectorio. El subdirectorio va a heredar muy rápidamente el PageRank, la popularidad de tu dominio principal. Tienes un PageRank 5 en tu home. Cuando hagas un subdirectorio al mes y medio, vas a tener un PageRank 4 en la home de ese subdirectorio, en la página por defecto. Y también podemos geolocalizar desde las herramientas de Google para Webmasters. Es decir, yo puedo indicarle a Google que este subdirectorio quiero que lo oriente geográficamente a usuarios que vienen de Gran Bretaña. Si la respuesta es sí, entonces y solo entonces mi apuesta sería por un dominio del tipo keyword, mi keyword principal, .midominio.com o lo que sea, punto extensión. En ese caso podría indexar muchas o grandes cantidades de nuevas páginas más rápidamente, podría incluir una palabra clave que sea muy interesante para mi sector como subdominio, lo que me va a dar una buena relevancia para esas búsquedas, y también voy a poder geolocalizar, igualmente que con subdirectorios, desde las herramientas de Google para Webmasters. Así que serían un poco las preguntas que me harían inclinarme hacia un caso o hacia otro. En cualquier caso, los dominios con palabra clave o subdominios se posicionan mejor para esa búsqueda. Si conseguimos dominios con muchos enlaces desde un cierto país, esos enlaces van a apoyar y van a empujar el posicionamiento de ese dominio en ese país. Los dominios country code, con extensión propia de un país, tienen una ligera ventaja de posicionamiento en búsquedas hechas por usuarios dentro de ese país. Es recomendable, por último, alojar el dominio en un servidor geolocalizado en ese país. Desde la actualización del algoritmo Caffeine de Google, empezó a premiar, de alguna manera, o dar un pequeño margen de mejora a sitios web que descargaban rápido, para los cuales Google necesita emplear mucho menos recursos en el rastreo de esos contenidos. Así que alojar tu sitio web cerca de tus usuarios, de tu mercado, va a hacer que la latencia, la petición, la devolución de contenido sea más ágil, sea más rápida. La satisfacción de tus usuarios va a ser mejor. Y sitios web como Amazon tienen perfectamente estudiado cuánto aumenta la conversión por cada milisegundo que baja el tiempo de respuesta de su servidor. Estrategia sin riesgo. Tenemos un dominio .com. Comprad tantas versiones internacionales como podáis. No dejéis que aparezca un competidor que compre vuestro dominio en otro país que pueda ser de vuestro interés. Compradlos. Y mientras no tengáis contenido propio, 301 desde cada dominio country code a tu dominio principal.com. Redireccionamiento 301. Desde todos ellos al principal. ¿Queremos sondear dónde hay potencial de mercado? Desarrollemos en primer lugar, aprovechemos la popularidad de mi dominio principal y hagamos como Zara. Vamos a desarrollar en primer lugar subdirectorios dentro del dominio principal. .com/jp, .com/uk, .com/fr, que podremos geolocalizar y donde podremos desarrollar microsites.
no traduzcamos toda la web de una vez, no invirtamos tantos recursos. Desarrolla un microsite, desarrolla una mini versión de tu sitio web, invierte algo de recursos en posicionarla, crea unas cuantas landing page, haz alguna campaña y mira dónde empiezas a registrar conversión, dónde empiezan a llegar contactos, dónde empieza a llegar tráfico. ¿Empieza a llegar tráfico? Pues parece que hay potencial. Una vez desarrollamos esos subdirectorios, el 301, en lugar de apuntarlo a la home, lo apuntaríamos a cada uno de los subdirectorios correspondientes. Resulta que empieza a haber potencial de mercado realmente en esos dominios, digamos en esos subdirectorios. Apuestas por desplegar totalmente tu web en ese país y tener una versión completa de tu sitio web exactamente para ese tipo de usuarios. Si estás dispuesto a dar ese paso y realmente es una empresa potente, entonces lo que harías sería trasladar tu microsite totalmente desarrollado a cada dominio country code, y lo que haríamos sería invertir los 301, es decir, volver los 301 desde las URLs originales de los subdirectorios hacia el dominio country code que corresponde ahora. Una vez tuviéramos ese contenido ahí desarrollado, link building, link baiting, generación de popularidad geolocalizada, lograr enlaces desde esos países que vayan empujando y aumentando la popularidad, la credibilidad y la autoridad de esos dominios de país. Para este paso yo solamente animaría realmente empresas muy grandes. Tened en cuenta que aquí vais a tener que desplegar publicidad local, es decir, si defendéis, por ejemplo, un dominio, tendréis que hacer piezas publicitarias distintas de vídeo, de publicidad impresa, de vallas para cada país, porque en cada país se estará anunciando un dominio distinto. Vais a tener que generar enlaces a una variedad de dominios. Si os quedáis en la solución de dominio principal y subdirectorios, todos los enlaces que a lo largo del tiempo vayáis creando hacia ese dominio van a alimentar un único dominio, y ese dominio a la vuelta de 2, 3, 4 años va a ser un dominio PageRank 7, PageRank 8 con mucha popularidad, con mucha autoridad, con mucha credibilidad, con buen posicionamiento. Algunas claves de esto sería comprar dominios country code donde creas que puedes tener potencial. Mientras no tengas contenido ahí, redirect 301 al dominio principal. Desarrolla subdirectorios con mini versiones de tu web, microsites, y mira dónde empieza a haber potencial de negocio. Donde haya potencial de negocio y si realmente quieres desarrollar totalmente tu presencia en ese país, desarrolla completamente el sitio web, alójalo en ese país y desarróllalo en la versión country code top level domain correspondiente a ese país. A la hora de saber dónde son relevantes los dominios, los buscadores tienen en cuenta distintos criterios. En primer lugar, mira si el dominio es country code. ¿Eres country code? ¿Eres un .es? ¿Eres relevante para España? Ya está, no hace falta que mire más. ¿Eres un .es? Tu dominio está enfocado al mercado español. ¿Eres un .com? La extensión de dominio ya no me informa de dónde eres relevante. Si eres un .com, me voy a fijar de dónde llega tu web, cuál es la IP de tu alojamiento y dónde está geolocalizada esa IP. Y en tercer lugar, me voy a fijar también cómo eres de popular para los usuarios de un cierto país. Si llegan muchos enlaces entrantes en redes sociales, en sitios web, desde un país determinado hacia ese contenido, seguramente es porque tu contenido es popular en ese mercado, ¿vale? Estas serán las 3 señales de geolocalización que existían antes de la llegada de Google Webmaster Tools, donde específicamente podemos configurar un dominio, un subdirectorio o un subdominio para que se oriente geográficamente a usuarios en un país concreto, Así que esas serían las señales que deberíamos manejar. Cuanto más coherentes sean esas señales hacia un país determinado, digamos que más va a aumentar nuestra relevancia de cara a ese país. Evidentemente, Google, como cualquier usuario, puede comprobar a dónde se lo geolocaliza la IP de tu servidor. Sabéis que igualmente podemos tener webs alojadas en servidores españoles con una IP geolocalizada en otro país. Para comprobar esto, podéis ir a IP to location, meter la IP de vuestra web y os va a decir en ese rango de IP en qué país se geolocaliza. Si vuestra web es muy grande, posiblemente llegará el momento en donde tengáis que alojarla en un Content Delivery Network, en una red servidora de contenido.
son servidores que están descentralizados y situados en data centers por todo el mundo. Y lo que hace un CDN es que cuando un usuario en Venezuela hace una petición de una página, los servidores de nombres, en lugar de enrutar esa petición de la página al servidor que está en Madrid, si tú tienes exactamente una versión espejo de tu web en un servidor en Miami, como la ruta es más corta, va a actuar el servidor de Miami. Lo que hace es repartir el trabajo de servir el tráfico en servidores por todo el mundo, acortando el periodo de latencia, el tiempo de latencia entre la petición y la devolución de contenido. En ese caso, obviamente, perdemos la geolocalización por IP. Cuando Google nos visite, va a responder el data center que corresponda. En ese caso, todavía es más importante geolocalizar por dominios country code o bien ajustar bien los directorios en Google Webmaster Tools. No lo he dicho al principio, oye, pero yo voy muy de carrerilla, me podéis parar y levantar la mano en cualquier momento, que os veo muy serios ahí. Evidentemente, con herramientas también como Domain Tools sabemos a quién pertenece un dominio, y eso también es un indicador de localización. No podemos descartar que Google vea también toda esa información. Así que, si tenemos dominios country code, recomendación sería alojarlos en el país que corresponde. Vamos a tener menores tiempos de descarga, mejor experiencia de usuario y tratar de generar enlaces propios de ese país. Versiones de idiomas de una web, la primera cuestión, ¿vale? Bien, me has convencido, vamos a hacer versiones internacionales, vamos a empezar a desarrollar en distintos idiomas el contenido de la web. Content is king, decimos los SEOs, el contenido es el rey. Y hay formas de hacer ese contenido muy poco amigables para los buscadores y formas de hacer ese contenido muy amigables para los buscadores, muy rentables desde un punto de vista SEO. Primera forma, traducción automática. Metemos el traductor de Google. Evidentemente, eso no va a dar contenido indexable. Ese contenido solamente lo va a ver el usuario que usa ese gadget de Google. Pero ese contenido no se va a posicionar, no se va a indexar. Oye, pero nos va a dar información de dónde llegan los usuarios que más frecuentemente entran en mi sitio web en español y usan el traductor de Google. ¿Y a qué idioma piden traducirlo? Yo puedo registrar y configurar un evento en Google Analytics para registrar cada vez que se usa el gadget de Google de traducción. Y eso al menos me va a dar una pista, cuando solamente tengo una versión de mi web, de dónde me llegan usuarios que usan el traductor de Google y a qué idioma le están traduciendo la web. Así que, como mínimo, interesante. Segunda opción, traducción de contenidos. Evidentemente, eso sí me daría contenido indexable, rastreable por los buscadores. Si pago a gente nativa o una buena agencia, la calidad puede ser muy buena, pero es una simple traducción de contenidos. La argumentación del producto quizá no tiene nada que ver. Es decir, esto es el mismo chalet, pero visto para un español, esto es, para el madrileño, la segunda vivienda para el fin de semana y las vacaciones, sobre todo ahora que la AVE va a llegar a Alicante. Para un francés, segunda vivienda que puedo ir en coche a pasar periodos vacacionales. Para un inglés, una inversión inmobiliaria que me planteo a partir de los 50 años para alquilar durante el resto del año y ayudar a pagarlo para retirarme cuando ya deje de trabajar en Inglaterra. Y para un ruso, si se aprueba lo de ciudadanía española a cambio de invertir en una casa de 150.000 euros, es oportunidad de inversión financiera en un momento en que los precios en España están bajos y oportunidad de conseguir, de paso, la ciudadanía española. Los argumentos de venta de la misma vivienda son radicalmente distintos en función del mercado. Esto no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de marketing, pero que hay que ser plenamente conscientes de ello, porque las búsquedas se van a orientar exactamente a esas argumentaciones de venta. Así que la recomendación óptima sería localización de contenidos, entender por qué tu cliente potencial en ese mercado compraría tu producto, cuál es la ventaja competitiva diferencial que tú tienes y entonces ajustar tu contenido en función de idiosincrasia, gustos, referentes culturales y sociales de tu audiencia. Si además de todo eso investigamos qué palabras clave y qué patrones de búsqueda usan los usuarios en ese país con herramientas como Google Keyword Tool, pues ya lo tendríamos perfecto. Usaríamos en las áreas prominentes de las páginas, que son las que juegan un papel o tienen más peso en la ponderación de factores de relevancia del algoritmo de Google, usaríamos los patrones de búsqueda adecuados.
De forma que tenemos que estudiar a qué perfiles nos dirigimos, qué patrones de búsqueda usan y adaptar nuestros contenidos en función de cada país. No solo traduzcáis contenidos. Versiones internacionales. Vale, pues los he traducido o los he generado nuevos, los he adaptado. ¿Y en qué estructura los pongo en mi sitio web? Vamos a ver igualmente soluciones malas y soluciones óptimas. Idiomas separados por variables ocultas. Es decir, el típico formulario que se autosubmit, es decir, cuando cambia de valor se autoenvía, pasa el valor de la variable por el método POST al servidor. Si analizamos, por ejemplo, con el plugin Web Developer de Firefox, podemos ver claramente el nombre del formulario, el nombre de la variable que se pasa y el valor que se pasa y que se pasa por el método POST, y el servidor va a responder de acuerdo a esa variable. O bien, es posible que almacenemos la preferencia del usuario en una cookie de su navegador. El servidor mira la cookie, ve la preferencia del usuario y devuelve contenido en consecuencia. ¿Vale? Igualmente podemos analizar el valor de esas cookies. Vamos a ver que en muchas ocasiones se almacena el valor de las variables de preferencia de idioma y se queda almacenado en la cookie. O bien puedes haber configurado tu servidor para que se fije en variables de entorno, es decir, que mire, por ejemplo, la cadena de User Agent en la cabecera HTTP, donde aparece, entre otros muchos datos, el idioma en que está configurado el navegador del usuario. Miramos que el usuario usa un navegador en español, devolvemos contenido en consecuencia. O bien, incluso podríamos tener dentro de nuestro servidor un control de geolocalización de IP y en función de dónde llega la petición de la página, devolver el contenido en consecuencia. El problema es que la araña de Google nos visita desde la IP que le da la gana, que la araña de Google se identifica como que habla inglés, que la araña de Google no almacena cookies, ¿vale? Ni ejecuta en principio JavaScript. Es decir, todas estas variables, desde el punto de vista del robot del buscador, están ocultas, no pueden ser consultables. Si tenemos cualquiera de estas opciones, nuestro servidor de cara al usuario va a devolver contenido distinto, ¿vale? Pero lo va a devolver con la misma URL. Y la URL es el identificador único de la base de datos de resultados de un buscador. Si no hay una URL distinta, no hay un contenido distinto que se pueda almacenar. Así que, si tú tienes dos versiones de tu página, o tienes dos URLs, una para cada versión, una con su propio DNI, o no se van a poder indexar ambas versiones. Esto seguimos encontrándolo todos los días. Y la pregunta que suele hacer el cliente cuando le dices lo que tiene en su web es: ¿y la gente que me programó esto no sabía esto? Me acabo de gastar 20.000 euros en que me programa esta web y quien me lo ha hecho, esto no lo sabía. Para saber qué ve por defecto la araña de Google, en muchas ocasiones, si no tenemos todavía acceso a las herramientas de Google para Webmasters, es muy útil usar, por ejemplo, el servidor de validación de código de la V3C. Si activamos el campo de mostrar código, podemos hacer que rastree una URL determinada y nos va a devolver lo que se ve por defecto. También me gusta usar, por ejemplo, para ver qué pasa cuando no hay cookies, la opción del plugin Web Developer de Firefox, desactivar cookies. Si tu web necesita cookies para navegar en un idioma determinado, ahí es el sitio donde lo puedes cazar. Y ahí puedes ver, también en la versión de texto de la caché de Google, vas a ver también lo que Google ve por defecto. También va a ser muy interesante, para ver qué contenido es el que descarga en primer lugar. Si tienes realmente acceso a las herramientas de Google para Webmasters, pues nada más fácil que enviar a la araña de Google para que rastree como Google y después acceder aquí al enlace de éxito para ver qué código, qué cabeceras HTTP y qué código HTML ha descargado. Y ahí vas a ver qué es lo que ve la araña por defecto cuando visita, por qué no está rastreando otros idiomas. Cuidado también con los selectores de idioma. Los selectores de idioma suelen estar en las cabeceras de las páginas web y se repiten tantas veces como páginas distintas hay. En ese caso es peligroso porque al final, si tú entras en Google Webmaster Tools, las palabras más relevantes de tu web terminan siendo exactamente las que se repiten en el selector. Y en este caso, por ejemplo, teníamos que las palabras que encontraba Google más relevantes en el sitio web de Turismo de España eran exactamente Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica.
no quieres eso, ¿eh? Así que hay que ajustar los selectores de idiomas de otra manera para que ahí haya términos relevantes de cara a las búsquedas en las que te concentras. Haciendo esos cambios logramos que, por ejemplo, las palabras más frecuentes y más populares en el contenido realmente tuvieran que ver con el contenido del sitio web y las búsquedas en las que nos concentrábamos. Segunda opción, digamos que esta sería un poquito mejor: idiomas separados por variables pasadas por query string. Es decir, esas variables sí van a generar URLs distintas. Son las típicas variables que vienen al final de la URL, en donde en función del valor que adoptan, la web se va a mostrar en un idioma o se va a mostrar en otro. En ese caso tenemos contenido distinto y tenemos URLs distintas. Es decir, aquí ya tenemos contenido indexable. Google sí va a poder almacenar ambos valores. Pero ojo, y además, sí que va a poder almacenar ambas versiones con URLs distintas, pero no podemos geolocalizar. En las herramientas de Google para webmasters solamente podemos geolocalizar dominios distintos, subdominios distintos o subdirectorios distintos. No podemos pedirle a Google las URLs que terminan en LAN igual a EN son para Gran Bretaña. Eso no puedo hacerlo. Si no tengo estructurada mi web con subdirectorios, subdominios o dominios, no puedo orientar una versión de mi web a un país determinado. Así que ahí pierdo parte de la relevancia. Por otro lado, como lo único que cambia en la URL es el valor de la variable de idioma, no puedo tener URLs semánticas con nombres de subdirectorio y de archivo que sean keywords en el idioma correspondiente. Tendría las URLs únicamente en uno de los idiomas. Así que no es la mejor opción. En ese escenario también se da muy frecuentemente este problema, muy habitualmente. La típica web que devuelve por defecto el contenido en un idioma, en este caso en español, y vemos las banderitas para ir al resto de idiomas. Seguimos el enlace de francés y vemos que llegamos a la web de francés, donde aparece ya el nombre de la home por defecto y el valor de la variable para verla en francés. Pero ojo, aquí hay otra banderita con otro enlace. Y casi siempre que lo veo así digo, a que cuando hago clic aquí voy a llegar exactamente a esta URL, y no fallo nunca. Siempre llego a esta URL donde vuelve a repetirse el valor de la variable. ¿Qué tengo aquí? El mismo contenido con distintas URLs. Es decir, se produce un problema de indexación para Google, porque está viendo todas las páginas de tu web por defecto en español sin valor de variable, y todas las mismas páginas duplicadas otra vez, donde al final de cada URL aparece el parámetro de idioma. Esto es súper frecuente, súper habitual y un problema gordo, porque al final tenemos una versión duplicada con dos URLs distintas. Así que, ojito. Así que, en tercer lugar, tendríamos que ir a esta opción, idiomas separados, o bien en subdominios o bien en subdirectorios. Ya os he recomendado que para mí la mejor opción, en principio, es subdirectorios. Con subdirectorios tengo contenido distinto, tengo URLs distintas, puedo orientar cada subdirectorio, cada subdominio desde las herramientas de Google para Webmasters al país que corresponde, y además puedo incluir tanto como nombre de archivo como nombre de los subdirectorios que haya por en medio, puedo incluir palabras clave que sean semánticas y que realmente signifiquen algo en cada país, lo que me va a dar un plus de relevancia que va a mejorar el posicionamiento de esos contenidos en cada país. No voy a tener URLs en un único idioma. Este sería entonces la recomendación óptima para la estructura de versiones distintas de un sitio web desde un dominio genérico, TLD. A pesar de todo eso, hasta junio del año pasado se daba la siguiente cuestión. Sabéis que hay muchos sitios web en donde puede haber una versión en inglés y yo tengo desplegado todo mi catálogo de producto para que la gente conozca mis productos. Pero esos mismos productos los tengo el mismo catálogo exactamente igual como tienda disponible a la venta en Gran Bretaña y en Irlanda. Y aquí tengo un botón comprar y tengo precios en libras esterlinas, y aquí tengo un botón comprar y tengo precios en euros para Irlanda. La ficha de mi producto en este directorio y en este directorio, excepto por el botón comprar y el valor del precio, es exactamente el mismo contenido. Antes del año pasado
aquí teníamos un montón de probabilidades de que Google viera estos 3 contenidos como contenido duplicado. Y lo que solía ocurrir es que, a pesar de que el contenido genérico en las herramientas de Google para Webmaster no lo geolocalizábamos para ningún país en concreto, y en cambio los subdirectorios de países concretos sí los geolocalizábamos al país correspondiente, a pesar de que hacíamos eso, y a pesar de que tratábamos de cultivar y generar popularidad correspondiente a cada país, esto era un fail. Es decir, al final, los usuarios, cuando hacían una búsqueda de Gran Bretaña, terminaban viendo la versión genérica o la versión de Irlanda, es decir, no había ningún control real sobre qué URL final terminaban viendo los usuarios. Y puesto que en muchas ocasiones los catálogos de productos se presentan con cartera diferenciada para distintos países e incluso precios diferenciados para el mismo producto, un fabricante no quiere que un usuario en Irlanda vea el mismo producto en Gran Bretaña y pueda comparar el precio, o en Francia o en Italia. Querían que los usuarios llegaran exactamente a las páginas correspondientes. Y eso no era del todo posible. Así que el año pasado Google se sacó esta nueva marca, o esta nueva etiqueta, o esta nueva meta, se llama Alternate, donde yo puedo especificar para cada URL de mi web, dentro de la cabecera HTML, dentro de la sección head del código HTML, yo puedo decirle a Google, mira Google, has aterrizado en esta versión genérica de mi web, en esta versión de esta página, pero que sepas que tengo una versión de esta página específica para búsquedas que llegan en inglés desde Irlanda, y la URL que tienes que devolver allí es exactamente esta, y tengo otra versión alternativa de este contenido para búsquedas en inglés desde Gran Bretaña, y la URL que tendrás que devolver en google.co.uk es exactamente esta. Puedes poner tantas versiones alternativas como tengas. En la web de Turismo de España tenemos 34 o 35 versiones distintas por cada página. Igualmente en la versión para Gran Bretaña pondrías las otras alternativas y lo mismo harías en la de Irlanda. ¿Vale? Incluso si tuvieras no solamente versiones en inglés, sino en otros idiomas del mismo contenido, del mismo producto, igualmente puedes decir, mira, esto es el mismo producto, pero en italiano, para búsquedas en italiano. Y este es el mismo producto para búsquedas en España, en español, desde México. Y puedes incluir todas las variantes de la misma URL como versiones distintas tengas orientadas a países concretos. En el escenario en donde teníamos ese portal con versiones distintas, en donde podía haber versiones en idiomas genéricos y después portales orientados a países concretos, después de activar este marcado, lo que ocurrió fue exactamente esto. Es decir, tráfico que llegaba al portal general en inglés desde Australia, desde Canadá, desde Inglaterra, pero que no llegaba al portal mercado que correspondía al portal específicamente para ese país. Después de instalar ese marcado especial de Google, vimos cómo el tráfico genérico bajaba y vimos cómo el tráfico de los portales locales subían. Es decir, logramos un trasvase de tráfico que no estaba viendo las páginas realmente orientadas a su país desde el portal genérico al portal realmente orientado a su país. Esto pasó para todas las variedades de distintos países, incluso en países como Canadá o como Bélgica, en donde hay dos idiomas cooficiales, o por ejemplo Suiza, donde hay 3. ¿Vale? Logramos transferir gran parte de ese tráfico a las versiones locales de los portales específicamente para ese país. Eso no supuso 35 versiones de esa línea, no supuso un incremento de peso significativo. Realmente, después de pasar por gzip, supuso un aumento simplemente de 9 kilobytes. No fue significativo. Si hubiera llegado a ser significativo, otra forma de incluir ese marcado lo podemos meter en el archivo sitemap. En el archivo sitemap, donde ponemos todo el listado de nuestras URLs, ahí podemos poner para cada URL, podemos poner todo este marcado donde estamos diciendo, para esta URL que especifico aquí, tengo todas estas versiones alternativas para búsquedas en otros idiomas desde otros países. Al estar en el archivo sitemap, esto no imputaría ese peso adicional de código en cada archivo HTML por separado. Por último, de esto hace solamente 3 o 4 semanas,
Google también ha completado esa forma de marcar de forma especial esos contenidos, generando o permitiendo que podamos marcar una versión por defecto. Es decir, ahora tenemos una versión alternate por defecto cuando, por ejemplo, tenemos un servidor que en su página home, en función de la IP, devuelve un contenido distinto dentro de la home. Podemos decir, vale, cuando no sepas de qué país viene la visita o no haya un portal específico de país orientado a la visita que llega, esta sería la versión por defecto que tienes que indexar, con lo cual también podemos marcar una versión por defecto. Con todo ello, si además somos totalmente coherentes en cómo marcamos esos contenidos y cómo hacemos la configuración geográfica en las herramientas de Google para Webmasters, obtenemos el éxito. Es decir, que los usuarios, cuando hacen una búsqueda desde un país concreto, si tenemos una versión de contenido específicamente orientada al usuario de ese país, que devuelva a Google como resultado específicamente la URL que a mí me interesa. A la hora de especificar el idioma, tened en cuenta también que ha cambiado. Antes se usaba como referencia el código ISO y ahora se usa como referencia el código IANA. Para saber exactamente el valor de la cadena que tenemos que incluir, podemos visitar la URL que aparece aquí, hacer una búsqueda del idioma que queremos escoger en inglés y nos van a salir todas las variedades de ese idioma con el valor que tiene que tener el tag si queremos especificar ese idioma. En este caso, si buscamos Spanish, nos saldría en primer lugar Latin American Spanish con ES 419, que sería el valor de español en Latinoamérica. Seguimos avanzando a la siguiente búsqueda y nos saldría aquí español castellano. El valor de la subtag sería ES. Pues este sería el que tenemos que especificar. Depende de cómo estemos usando el código, si estamos usando HTML, XML o HTML5. De esta forma es como tendríamos que especificar el idioma que usa el archivo que viene a continuación. De forma que recomendaciones para crear y estructurar versiones de idioma. Subdirectorios de cada versión en cada idioma. Si tu posicionamiento depende mucho de una palabra clave, solamente en ese caso subdominios. Ajustar, y eso no hay que olvidarlo, la orientación geográfica de cada sección a cada país. Emplear el marcado nuevo alternate de Google para versiones internacionales y conseguir popularidad geolocalizada. ¿Qué hacemos con el vídeo? Si queremos posicionar vídeo a nivel internacional, pues bueno, lo típico del vídeo es rellenar con contenido relevante todos estos campos cuando lo subimos a YouTube. ¿Vale? Esto es interesante, pero solamente me deja hacerlo en un idioma. Tengo que subir el vídeo muchas veces a YouTube, el mismo vídeo, rellenando cada vez contenido en idiomas distintos. Hay algo que podemos hacer. Desde el 15 de junio del año pasado, Google no solamente es capaz de identificar y YouTube, extraer el texto de vídeos en inglés, sino que también intenta hacerlo de vídeos en español. No lo hace muy bien, reconocimiento de voz, pero genera una pista de subtítulos y esa pista de subtítulos es interesante. Si la pista que ha generado YouTube no es muy buena, podemos usar algún programita como DivXLand Media Subtitler para generar el archivo de texto. Es un archivo cuya extensión es .srt, donde podemos poner el bloque de texto de subtítulo, segundo de entrada, segundo de salida y bloque de texto. La estructura es siempre así y si queremos posicionar el vídeo en varios idiomas, podemos generar un archivo .srt por cada idioma y subirlo a YouTube. Entonces el vídeo, primero, va a estar accesible para una cantidad de público mucho mayor, público que a lo mejor no entiende inglés, pero que si lo lee sí que lo puede entender. Y en segundo lugar va a pasar lo siguiente. Forma alternativa también de subtitular el vídeo y más recomendable todavía que la utilidad que os acabo de decir, amara.org. Esta es la utilidad, si alguno ha participado en cursos MOOC de Coursera, se habrá dado cuenta de que esta es la utilidad que se usa en Coursera para generar subtítulos multiidioma de las lecciones a las que se accede en Coursera. Es gratis, podemos subir cualquier vídeo que esté en YouTube, ponerlo aquí, enseguida nos aparece el vídeo. Si el vídeo ya cuenta con una versión en inglés, nos va a aparecer cada bloque y vamos a tener campos donde rellenar simplemente la traducción al idioma donde queremos tenerlo, con lo cual simplemente habría que rellenar cada campo con la traducción de las líneas anteriores,
O bien podemos subir un vídeo nuestro, hacer clic en subtitular y vamos a entrar en la interfaz donde ese vídeo va a ir avanzando cada 4 segundos, justo el tiempo que nos da de recordar para ir escribiendo ahí el texto. Damos a tabulador, avanza otros 4 segundos y escribimos un nuevo campo. Y poquito a poco vamos subtitulando todo el vídeo. Una vez lo tenemos en un idioma, podemos descargar el contenido de texto en un idioma e encargar la traducción y generar tantas versiones del vídeo como queramos. Con todo ello vamos a tener vídeos que en el menú de desplegables de subtítulos vamos a tener varios idiomas. Van a tener una mayor accesibilidad. A pesar de que este vídeo está en inglés, se puede ver con subtítulos en español, en alemán o en inglés. Pero lo mejor de todo, si hacemos búsquedas en YouTube, a pesar de que todo en el vídeo, descripción, título, etcétera, está en inglés, si hacemos una búsqueda en YouTube de texto que está en alemán y que exclusivamente aparece en los subtítulos, YouTube va a posicionar el vídeo en primer lugar. Es decir, el texto que aparece en los subtítulos de alguna manera juega un papel similar al texto alternativo de las imágenes. Mejora la accesibilidad del contenido del vídeo y permite un posicionamiento internacional del contenido de vídeo. Luego es muy recomendable. A la hora de configurar cada subdirectorio, la orientación geográfica, es tan fácil como darlo de alta en las herramientas de Google para Webmaster como si fuera un dominio independiente. Lo damos de alta a cada subdirectorio por separado y desde aquí vamos a poder orientar geográficamente cada subdirectorio al país que corresponde. Esta opción de configuración geográfica, si partimos de un dominio .es, no está disponible. Por eso no es conveniente atacar un escenario internacional desde dominios que no sean orientables geográficamente. Los orientables geográficamente son todos estos genéricos, ¿vale? Aquí están el .com, .info, .biz, etcétera. Ciertos country codes, como por ejemplo .co, que ya es una extensión de dominio totalmente genérica, y ciertos regionales como .eu de Europa o .asia. Estos son geolocalizables mediante la configuración de orientación geográfica de las herramientas de Google para Webmasters. ¿Funciona geolocalizar en las herramientas de Google para Webmasters? Sí funciona, mirad. Tourism in Spain, buscado en google.co.uk. Hacemos esa búsqueda y aparece la raíz del dominio como primer resultado. Y ahora vamos a ponernos en los zapatos de un británico y vamos a decir, no, pero yo quiero páginas solamente del Reino Unido. Y vamos a hacer clic en el filtro de páginas del Reino Unido. Cuando se hace clic en el filtro de páginas del Reino Unido, exclusivamente el directorio que tenemos geolocalizado en las herramientas para el Reino Unido sigue apareciendo en los resultados, pero el dominio principal y la versión principal en inglés desaparecen. Es decir, justamente va a permanecer como si fueran páginas realmente del Reino Unido las del subdirectorio que está geolocalizado a ese país. Algunas cuestiones adicionales. A la hora de rastrear tráfico de versiones internacionales, la tentación más fácil es, vamos a poner una huella distinta de Google Analytics en cada versión. Y así tenemos súper chupado a analizar cómo se comporta el tráfico de ese país. Mal. No es lo conveniente, porque fijaos, un usuario que aterriza en tu página home, por inicio, aquí es un visitante. Si usa el selector de idioma para saltar a la versión de francés, amigo, si tienes dos huellas distintas, aquí es otro visitante. Y si de repente le da por ver un contenido en inglés porque no está traducido, aquí es un tercer visitante. Luego, en este escenario, habrías tenido 3 visitantes. Pero lo peor de todo, aquí habrías tenido un visitante con una tasa de rebote del 100%, porque llegó a tu página home, pulsó el selector, y desapareció. Para esta huella, ese usuario se perdió. Y además, este usuario aquí sabe de dónde ha llegado, llegó de Facebook, llegó de Google, llegó con qué búsqueda, y en cambio aquí es una visita que llega de referente de otro portal porque hizo clic en un enlace. Luego el origen de la visita aquí es falso, la tasa de rebote aquí es falsa, tu número de visitantes aquí es falso. Así que este escenario no es conveniente. ¿Cuál es nuestra recomendación? La recomendación es usar una única huella. Lo tengas como
un único dominio, muchos dominios para distintos países, subdominios o subdirectorios, una única huella. Vas a poder después filtrar qué pasa en tu web en francés o qué pasa en tu web en inglés mediante cuentas filtradas, pero vas a tener una panorámica global que te va a permitir analizar las rutas de navegación globalmente en toda la web. Así que va a ser mucho, mucho más exacto el resultado. Sabed que Yandex también tiene sus propias herramientas de Yandex para webmasters, afortunadamente con una interfaz en inglés que nos permite que la podamos usar con facilidad. Herramientas de Yandex para webmasters. Tenemos un sitio donde ver cuántas páginas ha indexado, si ha encontrado problemas, páginas bloqueadas por el robots, todo exactamente o igual o parecido, no con tantas opciones como las herramientas de Google para webmaster, pero es muy interesante que si tenemos una web orientada al mercado ruso, lo demos de alta aquí y podamos ver cómo se comporta en ese buscador que es el que más se usa en Rusia. Podemos también revisar por qué búsquedas ha llegado tráfico, dónde estamos apareciendo, impresiones, clics, posición promedio, exactamente igual que las consultas frecuentes de Google Webmaster Tools. Y también tenemos Yandex Métrica, una especie de Google Analytics, donde podemos investigar cómo se comporta el tráfico de nuestro sitio web, exactamente igual que lo hace Analytics. No con tantas opciones, pero también lo podemos registrar. Por último, tenemos Yandex WordStack, que es el equivalente en Yandex de Google Keyword Tool. Nos permite saber cuántas búsquedas de promedio mensuales se registran en Yandex de una expresión de búsqueda determinada. Así que, digamos que lo hace bastante usable. Os dejo también este bonus track, mini tutorial de Baidu, por si alguien tiene una web que quiere penetrar en China, para que sepáis dónde podemos acceder a los productos de Baidu. Está clarísimo, ¿no? Ese es el enlace. ¿Vale? Desde ahí accedemos a las herramientas de Baidu para los webmasters. Aquí es donde tenemos que registrarnos como usuarios registrados en Baidu. Si tenemos usuario y clave, lo meteríamos aquí. Si somos usuarios nuevos, está claro que hay que pulsar este botón. Bueno, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, confirmar contraseña y captcha, afortunadamente, en caracteres normales y corrientes que tenemos en el teclado. Ahí, una vez completado el formulario, hacemos clic en el botón y vamos a recibir un mail en donde comprueba que nosotros realmente somos los usuarios que nos hemos registrado. Una vez hacemos clic en ese enlace, ya vamos a acceder a las herramientas de Baidu para el Webmasters. Y desde aquí vamos a poder dar de alta nuestro dominio. Para acceder al dar de alta nuestro dominio es este enlacito que hay aquí, Hay que hacer clic aquí, más, metemos aquí el dominio, le damos a enviar y, al igual que Google, cuando hacemos este proceso nos da una meta que tenemos que poner en la home de nuestro dominio, una meta de verificación. Copiamos esta meta, la pegamos en el código de nuestra home, en la sección head, y una vez la pegamos, vamos a verificar y ahí va a aparecer ya nuestro dominio y vamos a tener acceso a la muchísima información que aparece ahí. Está todo, si lo veis, está todo en chino, o sea que, ¿vale? Tenéis que tener un chino a mano para que os lo pueda traducir. También Baidu tiene sus propias estadísticas, que también son muy interesantes. Y por último, sabed que en Asia se usan redes sociales y equivalentes a nuestros sitios web de redes sociales muy distintas de las que se usan en el mundo occidental. Pues aquí tenemos un panorama de, en función de para qué se usan las distintas redes sociales, cuáles son los equivalentes de esas redes sociales en Asia. Por último, aquí tenéis el tutorial o megatutorial o preguntas frecuentes de internacionalización de Google para el sitio web, donde puede responder muchísimos escenarios de aplicación y algunos recursos adicionales que os ofrezco por mi parte. Fuentes y recursos SEO, sitios de donde descargar cuotas de uso de buscadores, de uso de Forrester Research, Comscore, todos están aquí. Alguna bibliografía adicional. Y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias y estoy aquí abierto a cualquier pregunta que me queráis plantear. Había puesto 1 hora y 15 minutos y me quedaba 1 minuto, o sea que yo creo que el tiempo más o menos lo he clavado.
¿Preguntas? Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, voy a aprovechar que está la gente de GEDESCO. Yo vengo de una empresa, de un departamento de marketing online, y he de decir que me quito el sombrero y agradezco muchísimo que estén invirtiendo en ese tipo de actos, porque desde el punto de vista profesional, no solamente de estudiantes, sino los profesionales en activo, pues vemos esto y nos parece una mina. Yo estoy asombradísima de que esto no esté repleto y la gente por los pasillos, y sobre todo con la gente que habéis traído de ponentes, ¿vale? Esto es simplemente como punto. En segundo lugar, la pregunta que quería hacerte es, imagina una empresa, lo voy a personalizar en la mía sin dar nombre, pero una empresa que no tenemos proyección internacional, pero sí que es cierto que tenemos un número de visitas muy, muy mínimo, por eso la pregunta, en la que a lo mejor hacen consultas en inglés o hacen consultas en catalán, considerándolo como un idioma, no con tanto valor como hasta ahora para que nos planteásemos, oye, pues cogemos, invertimos en una versión de la página web, efectivamente con su subdirectorio en idiomas, ¿vale? Pero mi pregunta es, como veo que la competencia sí lo hace, pero entiendo que también va al mercado español, ¿existe un plus de Google de, bueno, pues como te has tomado la molestia de traducir todo el contenido de la página, aunque luego apenas tengas tráfico, les beneficia a nivel de posicionamiento? Es decir, ¿vale la pena que invierta en coger todo mi contenido y traducirlo en otros idiomas solo por mejorar posicionamiento? Bueno, el problema, digamos que tú partes de la asunción de que si tuvieras tu contenido traducido, seguiría llegando al mismo nivel de tráfico, y eso es algo que todavía no sabes. Es decir, ahora juzgas el tráfico que te llega, que como dices es poquito, pero claro, es porque no tienes tampoco la versión de tu web en ese idioma. Si te está llegando tráfico de esos idiomas sin tener esa versión, de alguna manera es un indicativo de que hay gente que te buscaría más. Igual que esas personas han llegado y han tenido la voluntad de hablar contigo a pesar de no encontrar contenido en su idioma, imagínate cuánta gente habrá llegado a tu web que tenían un interés por tus productos, pero al no verlo en un idioma que ellos podían entender, se han ido directamente. Es decir, tu conversión ahí seguramente está bajando, y lo que descubrirías es que si haces tu versión en otro idioma, ese volumen de búsqueda seguramente aumentaría. Claro, yo lo que te diría, como empresa, evidentemente uno no se puede tirar a la piscina directamente y decir, vale, tenía 150 páginas en esto, me gasto un montón de dinero en traducir todo ese contenido, pero se puede ir por partes. Por eso yo he aconsejado, oye, desarrolla en primer lugar un microsite. Vamos a posicionar el microsite. Cuando empiezas a ver que empieza a llegar tráfico, contactos, y haces alguna venta que ves que amortizas, ahí es donde sigues invirtiendo. Entonces, como en Internet se pueden hacer todas las pruebas y con analítica enseguida vemos cómo funciona, pues yo te animaría a hacerlo así. ¿Que Google te vaya a premiar por eso? Yo creo que también. Es decir, Google al final premia que tú tengas una mayor cantidad de contenido global debajo de una web y que estés haciendo esfuerzos por adaptarte a perfiles distintos de usuarios. Luego también, yo creo que también iría a favor. Pero por lo que dices entonces, cogerías y crearías esa especie de microsite alojada como un subdirectorio con su raíz en... Sí, totalmente. Con unas cuantas landing pages, por ejemplo, tu catálogo descargable, si por ejemplo tienes un catálogo en PDF, tu catálogo de producto descargable, y con un formulario de petición de información que te va a servir justo como prueba de contraste de ver si tienes conversión. Te configuras en Analytics ese formulario que cada vez que se rellene sea una conversión de ese sitio web, de esa versión de tu sitio web. Y entonces vas a ver, oye, me han entrado poquitas visitas, pero de las poquitas que me han entrado resulta que el porcentaje, porque aquí la clave es el porcentaje. Si te entran 1000 visitas en tu versión en castellano y tienes un 1% de conversión, pero de repente hacer el microsite en inglés, te entran 100 y tienes un 5% de conversión, pues amiga, te está diciendo, sigue traduciendo, porque a lo mejor cuando lo tengas todo vas a tener todavía más negocio. Así que, vamos, yo creo que iría por ahí, pero poco a poco y midiendo en cada caso. ¿Vale? Perfecto, gracias. Nada, muchas gracias a ti. Buenas, Fernando. Te Hola. quería plantear una cuestión. Un site con un dominio.es, ¿vale?, que no tiene acceso, porque ya están registrados los de primer dominio, ni los locales de los países donde quiere irse, y tiene que estar en países europeos. ¿Cómo lo estructurarías tú? Yo, si ese dominio.es está bien posicionado en España, no lo tocaría. Es decir, cuando una cosa está bien posicionada, no la toques. Déjala. Entonces yo dejaría el .es ahí,
Y entonces empezaría a desarrollar las versiones internacionales en el .com, si lo tienes. No, lo que te planteo es que no tienes acceso ni al .com, ni al .net, ni al .fr. Pues registra otro dominio, pero registra un dominio .com, aunque no coincida exactamente con tu marca o con tu nombre, con tal, y desarrolla una nueva marca para tu versión internacional. Lo que está claro es que desde el .es lo vas a tener muy limitado. Los italianos, por ejemplo, en la web de turismo de Italia, no tengo todavía ni idea de por qué, la han desarrollado en un .it. Hemos hecho la comparativa, porque trabajamos para la web de turismo de España, hemos hecho la comparativa de visibilidad a nivel internacional de Francia, Italia, Alemania, España, y bueno, Italia es la que pierde por goleada. Ellos logran mayor visibilidad dentro de Italia, pero un sitio web de turismo es especialmente para atraer turistas desde fuera. Entonces fuera les funciona mucho peor. No sé por qué lo han hecho así, no tiene ningún sentido. Entonces, si no puedes comprar la versión .com de tu dominio, invéntate otra marca, una segunda marca, algo que se parezca, un guioncito, algo que permita que se relacione de alguna manera con tu marca original y que se establezca esa identidad, pero ten otra. Hay muchos sitios web de este tipo, o sea, hay muchos sitios web que funcionan con una marca en un país y con otra marca en otro y no pasa nada. Pero no trataría de gastarme muchísimo dinero en tratar de llegar con el .es a otros países, porque va a ser ir contracorriente, no va a funcionar bien nunca. Vale, muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. Una empresa que sea internacional, que tenga varias sucursales en muchos países, ¿qué sería lo aconsejable? ¿Que tenga dominios distintos para cada país o un solo dominio centralizado con idiomas? Aquí hay gustos. Por ejemplo, Google ha decidido tener un dominio en cada país. Tenemos el google.es, google.com, google.co.uk. Pero, por ejemplo, Zara ha escogido tener sus directorios para cada país. Y el Turismo de España también. Vais a encontrar muchas marcas que han decidido apostar por un único dominio, por una única marca centralizada, y eso les supone un gran ahorro en análisis, ahorro en comunicación, porque solamente tienen que defender un dominio. Y todos los enlaces que vayan cultivando, que vayan generando en los distintos países, todos apuntan al mismo dominio. Luego ese dominio va a aumentar mucho de popularidad. Si la marca no es enorme, yo me quedaría con sus directorios. Yo compraría los dominios en esos países para que no me los quite mi competencia, pero esos dominios en esos países los apuntaría a mi subdirectorio correspondiente. Pero yo me quedaría en la solución de subdirectorio. Es más económico, a largo plazo va a generar un dominio más fuerte, más potente, y en general va a funcionar mejor. Las únicas variaciones, las únicas casos en que no sería esa mi primera opción sería... Pues eso, tengo una palabra clave de la cual depende muchísimo mi tráfico y tengo un dominio que no contiene esa palabra clave. Pues a lo mejor tener un subdominio con esa palabra clave me da ese plus. Mucho Viaje. Si entráis en Mucho Viaje, en un momento dado muchoviaje.com desarrolló subdominios por nombres de cadenas de hoteles y tenía hotelesnh.muchoviaje.com. ¿Por qué? Porque evidentemente Mucho Viaje compite con Hoteles NH para las búsquedas de marca. Si tú buscas Hoteles NH va a salir el sitio web corporativo de NH más Mucho Viaje, Atrápalo, eDreams, ¿sabes? Trivago, todos los demás. ¿Qué pretenden ellos? Estar por delante del corporativo, porque si tú haces la reserva a través de Mucho Viaje en lugar de ir directamente al corporativo, ellos se llevan la comisión. Si tú haces la reserva directamente por el corporativo, el sitio web NH se ahorra la comisión que tiene que pagar a TripAdvisor o a cualquier otro. En esos casos, apostar por un subdominio puede tener sentido, pero en general, salvo casos tan específicos como esos, siempre va a ser mejor el subdirectorio. Es por lo que estábamos comentando. Realmente es que estás enfocando desde el punto de SEO, pero es que hay otro punto, que es el jurídico, por lo que tú estabas comentando. Yo compraría el dominio. Es que si te vas al subdirectorio, vale, no te va a coger por posicionamiento y SEO, pero tenemos el tema jurídico. Efectivamente, la conferencia era SEO internacional. Pero es que yo creo que es importante analizarlo todo en completo. Efectivamente. En todo el conjunto. Porque tú también tienes que saber que jurídicamente, ¿vale? El tema dominio, si estás utilizando en España,
y te vas a Francia y no lo registras, vendrá otro y te registrará. Ya puedes estar tú bien posicionado ya, que como aquel te meta la demanda correspondiente has perdido toda la posición. Con lo cual creo que había que hacer una puntualización, porque en este mundo lamentablemente convivimos, o por bien o por mal, con leyes, jurisprudencia, legislación, ámbito. Por ejemplo, Irlanda. ¿Por qué tiene Irlanda? ¿Dónde está Google? ¿A qué te refieres? Irlanda, ¿dónde tiene la sede? Está en Irlanda porque paga menos impuestos, sí. Vale. Y Apple también. Pero ¿dónde ha comprado todos los dominios? Todo el mundo. Sí, sí. Entonces creo que hay que tener una visión más global a nivel de cuando se está haciendo el trabajo, saber que realmente no solo estás en la parte técnica. Existe una parte técnica, una parte jurídica, una parte de marketing. Ya que estás enlazando el tema marketing con SEO, porque lógicamente está súper enlazado, yo creo que en este tipo siempre nos olvidamos, ¿vale? Yo también es que vengo de la otra rama, entonces tengo un poquitito de formación. El tema jurídico es súper importante. Es que te crujen. Pero todavía no entiendo cuál es el problema. No, siempre lo hago como puntualización, que es una cosa que normalmente en el tema de las conferencias técnicas, Sí. ¿vale? ¿No os acordáis de que existe la rama jurídica y la legislación? Entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando él, vale, la contestación me parece perfecta y óptima, pero siempre que hay que y recordarles a los técnicos, existe una cosa que se llama legislación. Cuidado, en cada caso. Por ejemplo, en Alemania no se puede usar Google Analytics. Y sabéis que las cookies de terceras partes se están legislando ahora mismo en Europa, y el acceso a esas cookies para temas como remarketing, retargeting, etcétera, empiezan a tener limitaciones. En Estados Unidos no hay ningún problema, pero aquí empieza a haber limitaciones. Pero bueno, digamos que yo creo que el entorno de la conferencia estaba claro cuáles son los temas. No soy abogado, si hubiera sido abogado habría hablado de otra cosa, ¿vale? He hablado de lo que sé. Simplemente por el tema de globalizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo, Fernando, ¿me vas a permitir que te haga una última pregunta? A la Claro. hora de definir el presupuesto de mantenimiento de una web, divídeme cómo priorizarías entre el comportamiento del usuario a la hora de invertir en la investigación del comportamiento del usuario, en la adaptación, traducción cada vez más adecuada de los contenidos, en la arquitectura web o en la geolocalización de contenidos. No, perdona. Me la has puesto complicado, esa es para matrícula de honor, Lo siento, perdona. Bueno, vamos a ver, yo diría, respecto a ese tema, diría una cosa. Cada vez más, lo que sí que hay que hacer es no acordarse del SEO cuando la web está hecha. Yo creo que eso es uno de los errores básicos. Entonces, es muy interesante que cuando se está desarrollando el sitio web haya un equipo pluridisciplinar donde haya gente que aporte el input de usabilidad, el input de experiencia de usuario, que es fundamental. De nada, SEO al final es una estrategia de atracción de tráfico. Si tú atraes al tráfico, pero después tienes una mala experiencia de usuario, pues ese tráfico se va a ir sin convertir. Y al fin y al cabo una empresa no está para generar tráfico. Bueno, los periódicos online, las revistas sí, pero en general lo que buscamos es conversión. Luego, claramente, tenemos que lograr atraer tráfico, pero la web, una vez lo atraes, tiene que estar orientada a la conversión. Así que tiene que haber gente allí que esté cuidando constantemente el tema de la conversión. Digamos que en esos equipos pluridisciplinares es donde cada uno, digamos, desde un punto de vista puede aportar una vista fundamentalista de su especialidad, ¿vale? Pero después hay que llegar a soluciones de consenso y de compromiso, en donde, vale, esto no es tan bueno desde el punto de vista SEO, pero es bueno desde el punto de vista de la conversión. Un ejemplo muy claro lo tenéis, por ejemplo, ¿sabéis lo que nos fastidia cuando estamos navegando a través de periódicos online? Lo que fastidian los intersticiales estos, que cuando visitas el país desde un tab, lo primero que te sale es el anuncio, y tienes que ir cerrando cada vez. Joder, ¿a qué fastidia? Es que el periódico no está pensado en el usuario, evidentemente, pero el periódico tiene que vivir de algo. Tiene que vivir de algo. Entonces, a veces se ven datos en las cifras de analítica donde dice, joder, estamos poniendo esta publicidad, nos está bajando la conversión, disminuye el promedio de tiempo de permanencia en sitio, disminuye el promedio de páginas vistas por sesión. Sí, macho, pero es que tenemos que vivir también, tenemos que rentabilizar. Entonces, se maneja en ciertos compromisos en donde se consigue no fastidiar demasiado el tráfico, pero también tener una cierta rentabilidad.
es muy complicado llegar a un reparto. Lo que sí que es importante desde ese punto de vista es, a la hora de definir la arquitectura, tiene que haber un input de usabilidad y de experiencia de usuario, y tiene que haber un input que responda a SEO, porque si no, no vamos a tener webs que después sean optimizables para posicionar en buscadores. Pues muchísimas gracias. La persona que se animó a la primera pregunta tiene un libro